Te llegan muchas personas curiosas que preguntan y preguntan, pero no te compran. Gente que siempre te hace sentir que a lo mejor o está muy caro lo que estás ofreciendo, o que no le gusta lo que tienes, o que para ti no hay sitio en el mercado. Si te sientes así, hoy quiero hablarte de por qué te está ocurriendo esto. Y la razón es muy sencilla. No tienes un cliente ideal. Hola, mi nombre es Civil Marketing. Yo soy tu mentora de copywriting y ayudo a mujeres como tú a atraer más clientes con textos que venden. Entonces, vamos a comenzar por parte, pero quiero que vayamos poco a poco para que puedas asimilar los conceptos, ¿ok? Lo voy a hacer con palabras bien sencillas y coloquiales. ¿Qué es un cliente ideal? Pues un cliente ideal es la representación ficticia, subrayo, ficticia de tu cliente. ¿Qué es específicamente entonces esa representación ficticia de ese cliente que tú quieres? Pues es esa persona que requiere o que demanda los productos, los servicios, los programas que tú ofreces. Es lo que tú ofreces, esa persona que necesita lo que tú ofreces y que a la vez es esa persona que se identifica, y subrayo, se identifica con tus valores, con tu forma de ver el negocio, con tu misión. En coloquial, porque quiero que esto te quede claro, porque a partir de esta definición es que vamos a ir avanzando. Un cliente ideal, en palabras comunes, como cuando tú estás hablando con una amiga, es cuando tú le dices, ay, mira, yo quisiera tener más clientes como Ana. Ana es excelente cliente, mira, es una cliente que siempre paga a tiempo, que me ayuda y me recomienda con otras personas, que es un cliente que se siente súper identificado con mi marca, es un cliente súper agradecido, es un cliente que compra, es un cliente que recomienda, es un cliente que regresa. Cuando tú dices, cónchale, yo quisiera tener más clientes como Ana, ese es, en coloquial, un cliente ideal. Fíjate que lo estoy describiendo de una manera muy sencilla, bien fácil de entender, para que no te confundas con otro concepto que es el target del mercado, o lo que también se conoce como el segmento del mercado. Entonces, ahora que ya sabes qué es un cliente ideal, te voy a explicar qué no es un cliente ideal. Un cliente que no queremos. Es un cliente que te compara, es un cliente que se queja del precio, es un cliente que regatea, un cliente que le pone pegas a todo, un cliente que nunca está satisfecho, que no se identifica con tu marca, que a veces más bien te sabotea, un cliente que no deja buenas reseñas. Es un cliente que tú no quieres y que tú no necesitas. Y te hago esta reflexión porque a veces nos pasa, sobre todo a las mujeres, porque nosotros las mujeres no podemos ver una culpa mal parada porque la agarramos para nosotros, y como sentimos que el cliente tuvo muchas quejas o el cliente no le gustó el precio, entonces queremos como complacerlo y queremos ajustar nuestro precio a todos los clientes y queremos ajustar los servicios a todos los clientes, o pensamos que no somos buenas porque nos dejaron una mala reseña. Tenemos que estar conscientes de quién es un cliente ideal y cuál no es un cliente ideal. Y todas esas quejas y todas esas cosas que a lo mejor no son tan positivas, tomarlas desde una actitud de mejorar, desde un lugar de déjame revisar qué puedo hacer para mejorar yo como empresa, pero nunca, jamás adaptarme a cada cliente, porque yo tengo un cliente ideal, porque yo sé a quién se dirige mi producto, mi servicio, porque yo sé cuál es la visión de mi empresa y a quién quiero yo satisfacer, a qué cliente ideal quiero yo llegar. Ahora, Civil, pero ¿cómo yo hago para llegar a ese cliente ideal? O sea, ¿cómo lo describo? ¿Cómo lo construyo? ¿Ok? Vamos a construirlo poco a poco.
Primero vamos a identificar las características sociodemográficas. Esas características sociodemográficas es apenas el 1% de todo, porque esto era muy común en el marketing de los años 80, pero eso no es suficiente para que un cliente te quiera comprar y para encontrar a tu cliente ideal en la vida real. Esas características sociodemográficas están determinadas por lo que generalmente todo el mundo hace, que es el sexo, la edad, estatus socioeconómico, que tiene que ver con el nivel de ingresos, si está casado o no, cuántos hijos, en qué ciudad está ubicada. Esas son las características sociodemográficas, pero no te puedes quedar solo en eso. Eso no es suficiente para determinar a un cliente ideal. Ese es apenas el 1%. Vamos a bajar a conocer algo sumamente importante, sus gustos e intereses. ¿Qué motiva a tu cliente ideal a comprar? ¿Cuál es su estilo de vida? Si tú quisieras venderme a mí, tú tienes que conocerme, tú tienes que saber cuáles son mis intereses, tú tienes que conocer cuál es mi estilo de vida, tú tienes que conocer cuáles son mis valores, con qué me identifico, con qué no me identifico, qué quiero yo, cuáles son mis expectativas, cuál es mi patrón de consumo. Y allí vamos a entrar entonces en la segunda fase para poder no solamente describir y construir tu cliente ideal, sino también poderlo identificar en la vida real. Esta segunda parte son las necesidades específicas que tiene tu producto, que tiene tu servicio, con referencia a lo que requiere tu cliente, cómo eso hace match. Es decir, tú tienes un producto y servicio que tiene unas características, que tiene un precio, que tiene un valor, que tiene hasta un enfoque y una visión. Y ahora, cómo eso se compagina, se une con lo que tiene tu cliente ideal. Es decir, para que lo pongamos en algo más tangible. Yo tengo este lente y yo decidí que mi cliente ideal iba a ser Kim Kardashian. Realmente las necesidades, los gustos, los intereses de Kim Kardashian van de acuerdo a lo que yo estoy ofreciendo. Porque yo puedo determinar un cliente ideal, yo quiero un multimillonario, pero las características de mi producto y de mi servicio van de acuerdo a lo que él quiere. Esto es importante. Y sobre todo, no solamente es importante a nivel de marketing, sino hasta por nuestra propia salud mental, para no sentirnos frustrados de que, mira, pero es que yo le quiero llegar a un target de personas más alto, pero no me compran. Realmente lo que estás ofreciendo hace match con los intereses que tiene tu cliente ideal. Hay que investigar, hay que poner los pies sobre la tierra para que lo que tú ofreces vaya en concordancia a ese cliente ideal que tú estás determinando. Y finalmente, para definir, ojo, estamos en esta primera parte, definir y encontrar tu cliente ideal en la vida real, tienes que determinar cuáles son los medios que utiliza para informarse, para comunicarse, para interactuar, es decir, cuál es la huella digital. En este caso estamos hablando de marketing digital, estamos hablando de copywriting digital. ¿Cuáles son las huellas digitales que él ha dejado? ¿Qué medios de comunicación consume? ¿Está, por ejemplo, en televisión? ¿En qué canal? ¿Está en las redes sociales? ¿En qué plataforma? ¿Está consumiendo medios de comunicación tradicionales como la radio, como la prensa? ¿Consume mucho email marketing? ¿Qué patrones de consumo tiene tu cliente ideal para que puedas también tú identificar cuáles son esos medios de difusión que tú vas a implementar para poder llevar tu mensaje a ese cliente ideal? Acuérdate que no basta con solamente tú diseñar, wow, en Excel todo es maravilloso, en la vida real es otra cosa, el papel lo aguanta todo, pero ninguna estrategia es infalible ante el campo de batalla. Tienes que ponerlo en acción. Entonces, no basta solamente con escribirlo, tienes que accionarlo para que puedas ver si lo que estás escribiendo, si ese cliente ideal que tú estás diseñando está allá afuera y hace match con los productos y servicios que tú tienes. Ahora, hay una confusión bien grande y es una pregunta muy recurrente que recibo por DM y es si el cliente ideal es lo mismo que el target.
que en español sería como el segmento del mercado. La respuesta es no. El segmento del mercado o el target del mercado es un concepto de marketing que sirve para determinar una población. Y el cliente ideal es una persona específica que acuérdate que es la construcción ficticia de tu cliente. Entonces, no podemos mezclar esos dos conceptos, pero es importante que yo te lo aclare para que cuando lo vayas a leer o estemos hablando en otros videos no te confundas. Cliente ideal y target o segmento del mercado. ¿Cómo te lo puedo explicar de una manera sencilla, coloquial, que no se te olvide? Vamos a ponerlo así. El segmento del mercado va a ser el edificio donde tú estás. Todo el edificio. Yo voy dirigido a ese conjunto residencial, a esa residencia, a ese edificio, a ese complex. Y el cliente ideal va a ser el tercero B. Tienes que ya tú definiste que tu estrategia iba a ir al complex Las Marías y tu cliente ideal iba a ser la señora Ana del tercero B. Fíjate, cliente ideal, segmento o target del mercado. Dos cosas diferentes, pero importantes porque se complementan. Pero ¿por qué estamos hablando tanto del cliente ideal? ¿Para qué sirve Civil? ¿Por qué lo tengo que definir? ¿En qué me va a ayudar esto? Tener un cliente ideal. Si yo le vendo a todo el mundo, Civil, mi producto es para todo el mundo. Ok, te lo quiero dejar esta reflexión antes de describirte paso a paso por qué tienes que tener un cliente ideal. Fíjate, el agua es para todo el mundo, ¿verdad? ¿Cierto? Ok, el agua lo consume desde el bebé hasta una persona ancianita. Todos consumimos agua, pero ¿tú crees que el agua Perrier tiene el mismo cliente ideal que el agua clarita de Puerto Ordaz? ¿Tú crees que el agua Evian tiene el mismo cliente ideal que el agua Great Value de Walmart? Cada quien tiene un cliente ideal y ese cliente ideal te permite a ti identificar cómo va a ser tu comunicación, cómo va a ser tu tono conversacional. Son aguas, es agua, un líquido vital, pero cada quien tiene una forma de comunicarse, cada quien va dirigido a un cliente que a lo mejor quiere tomar agua Perrier para acompañar su whisky, a lo mejor un agua que un cliente ideal quiere para hidratarse después de una carrera, porque su cliente ideal es un deportista, o un cliente ideal que está asociado a un target socioeconómico más bajo, y por eso su presentación, su comunicación, su envase va dirigido a ese. Fíjate que sigue siendo agua, ¿verdad? Es agua y es para todo el mundo. Pero cada quien tiene un cliente ideal. Cuando tú lo defines, ¿qué te va a ayudar eso? Te va a ayudar a focalizar, a centrarte en ese cliente que tú quieres atraer. Porque gracias a ese cliente ideal tú vas a identificar tu manera de escribir, tu mensaje, tus colores, tu empaque, hasta el tono conversacional. Quiere decir que lo vas a hacer más, por ejemplo, más sarcástico, o de manera más holística, o más coloquial, o lo vas a hacer de manera más cuadrada. Hasta eso te va a ayudar el cliente ideal. Entonces, vamos entonces a definir por qué necesitas hoy ya, no puedes esperar para mañana, definir tu cliente ideal. Entonces, necesitas un cliente ideal porque uno, te va a permitir crear mensajes más efectivos dentro de tu embudo de ventas. Dos, te va a ayudar a tomar mejores decisiones, tanto de marketing como de estrategia general dentro de tu empresa, sabiendo a quién le vas a dirigir el producto, el mensaje, la estrategia. Tres, ¿sabes qué? Te va a ayudar a ahorrar dinero, porque vas a saber exactamente qué estrategias debes implementar para conseguir a tu cliente ideal. No tienes que hacer como una metralleta a ver a quién cae. No, vas a tener tiros certeros donde van a apuntar directamente a ese cliente que tú quieres atraer. Eso te va a ayudar a ahorrar dinero,
a ser más efectivas tus campañas y sobre todo a poder medir mejor qué es lo que funciona con ese cliente. Ahora que ya sabes cuáles son esas características, es momento de que hablemos de cómo lo vamos a definir. Y el primer paso es investigar quién eres tú, o sea, describirte tú. Y yo sé que si me has visto en otros videos, oye, yo siempre parto de esto, pero lo hago por una razón. Es importantísimo que sepas por qué lo estás haciendo, cuáles son tus valores, cuál es tu visión de la empresa y a quién le quieres ofrecer tu producto, porque al final es tu esfuerzo. Entonces, ¿quién quieres tú que reciba todo ese esfuerzo hermoso que estás haciendo? ¿A quién le quieres dirigir tú tu trabajo? Cuando tú definas cuáles son tus valores, cuál es tu visión, por qué lo estás haciendo, es decir, cuál es tu propósito, tú vas a encontrar a ese cliente ideal. Ese cliente ideal que va a tener unas características, pero que va a partir de ti, va a salir de aquí, de adentro. Yo siento muchas veces que definir tu cliente ideal tiene que ver mucho como cuando uno, si eres una mujer que ya ha tenido hijos o estás pensando en tenerlos, como cuando uno imagina cómo será ese bebé, a quién se parecerá, cómo tendrá la carita, el cabello, el tono de piel, hasta la personalidad. Entonces, investígate, conócete a fondo. Realmente, ¿quién soy yo como marca? ¿A quién quiero yo dirigirle esta empresa, este servicio o este producto? 2, mapea tu cliente ideal. ¿Qué quiere decir esto de mapea? Es como ponerle la lupa, investigar, como cuando tú pones el GPS y empiezas a ver en dónde está. ¿Por qué esto es tan importante? Hacer este mapeo, y esto es, yo sé que es un término como muy de marketing, pero es bueno que lo vayas conociendo por si algún día lo vuelves a escuchar en otro video o lo lees, porque esto te va a ayudar a llegarle a más clientes que están buscando lo mismo que ese cliente ideal. También te va a ayudar a ahorrar esfuerzos de marketing porque ya es un cliente que se está identificando con tus productos, con tus valores, con tus servicios, porque es un cliente satisfecho, es un cliente ideal. Claro, para poder encontrar ese mapeo o hacer ese mapeo efectivo hay muchas herramientas de marketing que no vienen al caso explicarlas porque esto es copywriting, pero podemos hablar de, por ejemplo, hacer un mapeo o hacer un rastreo del check-in, de quienes han comprado, de quienes te han seguido, quién han hecho clic. Esa parte técnica te la voy a dejar ya con los expertos del marketing, pero lo que quiero que entiendas es que en la medida en que tú conozcas más quién es tu cliente ideal, tus textos van a ir mejorando porque van a ir más apuntando, van a ser más agudos, van a ser más intensos, más precisos, con las palabras exactas que ese cliente necesita leer para ser ese cliente que compra, ese cliente que recomienda, ese cliente que regresa. Así que esta parte también es fundamental dentro de un cliente ideal y dentro de tu estrategia de copywriting. Todo lo que estamos hablando está bien, pero llega también el momento entonces de crear el contenido. ¿Cómo sabes tú qué contenido debes de crear para ese cliente ideal que ya mapeaste, que ya construiste, que ya ubicaste? ¿Cómo lo haces? Pues lo vamos a hacer a través de preguntas claves que te van a ayudar a ti a crear un contenido que sea el que ese cliente ideal que tú has definido necesita leer de ti para identificar que el problema que él tiene puede resolverlo contigo, que esa transformación que estás buscando tú tienes la solución, que todo lo que él ha visto, los vehículos que ha probado, lo que ha intentado hacer por él mismo o las otras opciones que ha visto no son las correctas, sino que tú eres su mejor opción. Entonces, vamos a ver estas preguntas, busca el lápiz y papel para que las puedas anotar y sobre todo para que las tengas allí presentes al momento de crear tus contenidos que venden. Ok, préstame atención. ¿Cómo vamos a realizar esas preguntas? Lo vamos a realizar en base primero a 3 columnas, que son 3 pilares, aunque esa palabra como que no me gusta mucho, pero digamos pilares porque es como la más utilizada. Yo los defino así.
La gente siempre habla del dolor del cliente, de los beneficios. Yo a nivel de copywriting, cuando lo voy a escribir, yo tengo otra manera de decirlo para que nunca se me olvide. Y le ha funcionado también a mis clientas, le ha funcionado a mis alumnas, quizás también te funcione a ti. Yo lo defino así: el infierno del cliente, el cielo y el purgatorio. No te asustes. ¿Qué es para mí el infierno del cliente? Son todos los dolores. El dolor real. Cuando tú dices, ya el cuerpo no me da para más. Es que ya no tengo cabeza, me duele el alma. Cuando tú llegas a ese punto, que seguramente si estás viendo este video, alguna vez has pasado por algo como eso. Cuando tú llegas a ese punto, esos son dolores. Es un sufrimiento real, es ese momento donde tu cliente a las 3 de la mañana está pegado con el teléfono rogando porque alguien lo ayude a salir de esa situación o a calmar ese dolor. Entonces, en esa columna del infierno del cliente, anota todos los dolores que tengan que ver con el problema que tú resuelves. La segunda columna va a ser el cielo. Si en el infierno hay dolor, en el cielo está todo lo contrario. Si en el infierno hace calor, en el cielo hace frío. Si aquí hay dolor, aquí hay gozo. Es decir, todo lo contrario, como sinónimo y antónimo. Seguramente tú has experimentado el cielo a través de lo que ya ofreces. Puede que tú hayas tenido una epifanía, puede que este producto o este servicio que tú estás ofreciendo salga de tu propia experiencia. Ya tú debes conocer ese cielo. Es decir, todos los beneficios que tiene comprarte a ti, todos los beneficios que esa persona va a experimentar, todo lo que él va a sentir. Y fíjate que estoy hablando de sentimientos, de experimentar, de vivir. No estoy hablando de cosas que sean características. Estoy hablando del sentimiento. Estoy hablando de la experiencia profunda que va a sentir tu cliente gracias a ti. Y en el purgatorio, que es en el medio, no es ni el cielo, ni es el infierno, están las objeciones, están las dudas, los peros, los miedos, los no. Y yo particularmente, y es una opinión muy mía, muy mía, quiero decirte que muchas de estas objeciones no tienen nada que ver contigo, no son personales, son miedos internos que tiene la persona para dar ese paso de compra. Miedo a perder su dinero, miedo a no ser suficiente y no poderlo lograr, miedo a que eso no le funcione, miedo a dejar ese infierno, a salir de allí porque es lo único que ha tenido. Fíjate que no hablo de zona de confort, sino miedo a salir de allí, miedo a perder lo poco que ha logrado si deja eso y se cambia para empezar algo nuevo contigo. Y es un miedo real. Para mí esas son objeciones, para mí ese es el purgatorio, ese limbo, esa pared invisible que no le permite a tu cliente llegar hasta ti. Entonces, cuando tú vayas a hacer los textos para ese cliente ideal, tú tienes que abordarlo a través de estos tres pilares. Estos tres pilares donde tú le vas a decir cuál es su problema, cómo tú lo puedes solucionar porque conoces ya cuál es el cielo y a dónde lo puedes llevar y qué tiene que hacer para eliminarlo, a pesar de que en este momento sientas que no eras buena para escribir, aunque no tengas experiencia previa. O sea, dile todas esas objeciones que tú las entiendes, tú las reconoces, las entiendes, las aceptas y se las haces saber que a pesar de que él en su cabeza, mientras está leyendo ese texto, está teniendo esas objeciones, ya tú se las estás nombrando y le estás diciendo que a pesar de todo ese miedo que él tiene, sí lo va a lograr, porque gracias a ti, sí lo va a poder conseguir. Fíjate que esta manera, ojo, es una manera muy mía de explicar cómo escribir para el cliente ideal y de hacerlo como más digerible, más fácil, menos tedioso, menos complicado con tantos tecnicismos que a veces como que nos enredamos. Entonces, ¿cuáles son esos pilares para crear esas preguntas, esos títulos, esos mensajes para tu cliente ideal?
el infierno, que son los problemas de tu cliente, el cielo, que son los beneficios, y las objeciones, que son todos los peros, los miedos, las dudas, los no que tiene tu cliente. Espero de todo corazón que este video te haya servido para que puedas identificar a tu cliente ideal, porque si algo me ha quedado claro a mí en este viaje como mentora de copywriting, es que cuando mis clientes tienen un cliente ideal, al igual que mis alumnas, consiguen leads más calificados, mejoran su embudo de venta, aumentan su autoridad, reducen la ansiedad, porque ya saben qué clientes no son los ideales. Los ayuda también a posicionarse frente a la comunidad, la audiencia de ese cliente ideal a los cuales ellos lo quieren llegar. Les ayudan a aumentar sus ventas y a tener ventas más robustas porque saben exactamente hacia dónde tienen que dirigir sus esfuerzos de marketing. Fíjate todas las ventajas de tener un cliente ideal. Para mí un cliente ideal, creo que no te lo había dicho al principio, es como cuando tú pones el GPS. Bueno, yo voy a salir de mi casa del punto A al punto B. Ya sabes a dónde vas a llegar. De verdad que ha sido un placer para mí ayudarte a construir tu cliente ideal. Y si necesitas el paso a paso para construirlo y para conseguirlo también en la vida real, déjamelo en los comentarios. Suscríbete a este canal para poderte seguir ayudando. Comparte la información con otras mentoras, con otras amigas, con otras emprendedoras que también necesiten encontrar a su cliente ideal para atraer más clientes con su contenido. Mi nombre es Civil Marketing, yo soy tu mentora de copywriting y ayudo a mujeres como tú a atraer más clientes con textos que venden. Comparte la información y nos vemos en un próximo video. Go, Mara, go!